Bueno, a continuación daremos una introducción de cómo hacer un análisis de data mining utilizando la herramienta Weka. Cabe mencionar que para obtener los datos, aparte de todo el análisis, utilizando la metodología de data mining CRISP, para albergar los datos hicimos uso del administrador de base de datos MySQL. A continuación daremos una muestra de los datos que fueron abstraídos del datamart que se nos ofreció. Esto para beneficio de la empresa Tech de la Inc. Autenticándonos primero para poder mostrar cada una de las tablas y cada uno de los datos. La tabla de casos. Aquí están los datos limpios, no solo de inconsistencias, sino también datos limpios de datos puntuales que nos iban a ser de beneficios para el análisis al que nos íbamos a proyectar. La tabla de consultores, divididos tanto de áreas y ya los mismos indexados. Tabla de contratos. Esta segunda tabla de contratos es la que contiene la información limpia y sin errores del datamart. La tabla de empresa con datos abstraídos ya indexados. Tabla de productos con información necesaria para hacer el análisis de acuerdo a los objetivos que pudimos vislumbrar en Tech de la Inc. Bueno, ahora entramos a la herramienta de análisis Weka, pero antes de hacer eso y para poder obtener los datos que tenemos dentro de nuestro administrador, en esta opción, la de abrir desde base de datos, hay que hacer una actualización en las variables de entorno. Para esto hay un archivo de conexión que nos permite hacer la conexión a la base de datos, y ponemos la dirección donde se encuentra este archivo, el nombre del archivo como variable, el cual tenemos dentro de la carpeta donde fue instalada la herramienta Weka. Le damos la dirección donde se encuentra. Eso ya lo hicimos. Ahora aparte de haber hecho ese cambio en la variable de entorno, hay que hacer un cambio también dentro del archivo de inicio de Weka. Como podemos ver, aquí está seleccionado el archivo que nos permite hacer la conexión, y ahora abrimos el archivo que inicializa Weka y ponemos también la misma variable de entorno. Ya habiendo hecho esto, podemos hacer la conexión a la base de datos. Ponemos la dirección desde donde se carga la base de datos. Es el URL donde se hace el inicio desde nuestro servidor de aplicación. También el nombre del usuario principal y el password para poder accesar al DBMS y las bases de datos que dentro de él se encuentran. Y como podemos ver, aquí hay una consulta hecha. Cabe mencionar que dentro de la dirección tiene que ir también la base de datos a la cual nos tenemos que conectar. Por eso a continuación nos aparece una consulta ya predeterminada. Esta es la consulta que nos aparece ahí. Son los mismos datos. Y con respecto a los datos obtenidos de esta consulta, ya podemos hacer un análisis
utilizando las distintas herramientas que Weka nos provee. Aceptamos todos los datos que obtuvimos de la consulta y ya podemos entrar a la herramienta Weka a hacer los determinados análisis. Como pueden ver, ahí nos aparecen todos los datos que obtuvimos, no del datamart ya depurado, sino estos datos son de acuerdo a la consulta que obtuvimos. Podemos hacer un cambio dentro de los datos a analizar, por eso es que las gráficas van cambiando. Seleccionando distinta cantidad de datos también nos cambia las gráficas. Bueno, esta es una gráfica puntual, son gráficas de preproceso, y también se puede elegir el distinto tipo de algoritmo para hacer el análisis correspondiente. Podemos también hacer clasificaciones utilizando los mismos algoritmos que Weka nos provee, y también seleccionando cada uno de los datos que obtuvimos de la consulta en la conexión a la base de datos. Se cambia el filtro según el algoritmo que queremos utilizar. Y podemos ver cómo los datos van cambiando, inclusive cada vez que uno agrega un nuevo algoritmo para realizar el análisis, este algoritmo va siendo insertado dentro de la opción de visualización, como veremos después. Se puede hacer los análisis de clúster. Cada uno de los análisis de clúster pueden elegir un algoritmo, igual todos los algoritmos que se encuentran dentro de Weka pueden ser utilizados por cada una de las pestañas. Aquí seleccionamos un algoritmo dentro de la clasificación y también se selecciona un dato